Hola chicos y chicas, hoy un vídeo cortito sobre el mantenimiento de la batería de nuestras motos durante esta cuarentena. El problema de las baterías cuando no se usan a menudo es que van poco a poco perdiendo la carga y cuando vamos otra vez a arrancar pues nos quedamos tirados. Si se descargan del todo pueden llegar a oxidar o sulfatar, como queréis llamarlo, los bornes de la batería. Y aunque tengamos un cargador o nos la cargue el mecánico, habrá perdido parte de la capacidad de carga que tenía. Es decir, si era de 20 amperios, ahora puede que le queden 15. Y según el motor de nuestra moto, según el tamaño, podrá moverlo o no podrá moverlo con esa pérdida de carga. Aunque pueda arrancar, habrá cortado lógicamente su vida útil. En el peor de los casos, será imposible volver a cargarlas. Lo habitual es que esto pase después de mucho tiempo de inactividad. Pero si la batería de por sí ya estaba un poquito tocada, bien por uso o por los años que tiene, pues puede pasarnos en apenas un par de semanas, 2 o 3 semanas. También influyen otros factores como la temperatura, pero bueno, en este momento estamos teniendo temperaturas suaves y tampoco vamos a hacer un análisis aquí de precisión meridiana. Por tanto, nos interesa siempre que sea posible hacerle algún tipo de mantenimiento a la batería. En el mejor de los casos tienes un parking gigantesco y te puedes dar una vueltecita una vez a la semana con ella para cargar la batería por un lado y de paso te quitas el gusanillo de la moto que nos corroe por dentro. Pero bueno, si ese es tu caso, pues dudo que estés aquí viendo este vídeo en este momento. Nada, si tienes un garaje normalito y con posibilidad de acceder a un enchufe, puedes probar esto. Pues aquí tenemos la posible solución para ir cargando un poquito la batería estos días de cuarentena sin tener que mover la moto. El que tenga posibilidad, pues eso, que se saque un ventilador para hacer las veces del aire de refrigeración y tenerla un ratito al ralentí. Hoy en día las motos cargan suficiente. Los alternadores están ya muy avanzados y que generan suficiente carga incluso al ralentí. El problema es sobre todo la temperatura, por eso el tema del ventilador. Con esto, pues nada, una vez a la semana, yo que sé, 10-15 minutos tendríamos un mantenimiento óptimo de la batería. También es conveniente, aunque sea en un garaje, mover la moto un poquito para cambiar las ruedas de posición. Y como último recurso, si no puedes hacer nada, pues como mínimo desconecta la batería de los dos bornes, positivo y negativo. Dale, si puede ser, con un poquito de vaselina a los dos bornes y lo que es la batería, consérvala en casa o en un sitio cubierto. Pues eso, para que la temperatura no le afecte tanto, etcétera. Y nada, con esto en principio le vamos a alargar la vida. Puede que se descargue, pero necesitará muchísimo más tiempo. Y sulfatarse no es imposible, pero vamos, harán falta años y años. Esperemos que toda esta movida haya pasado antes, porque si no, más de uno nos volveremos locos. Nada, eso es todo. Espero como siempre que os guste, os sea útil. Si os ha gustado podéis suscribiros, que intentaré ir subiendo más cositas. Y nos vemos en la próxima. Un saludo chicos, gracias.